Algunos descubrimientos alteran el paisaje del mundo que te rodea. Otros llegan al interior desmantelando silenciosamente los cimientos de lo que crees ser y de dónde vienes. Y cuando Willie Edwards deslizó la mano en el vientre hueco del viejo motor de barco de su abuelo, no encontró simplemente un objeto oculto. Descubrió algo que perduraría en sus pensamientos como un eco persistente, algo que le seguiría hasta el sueño y se sentaría a su lado en silencio durante años. El bayou de Luisiana yacía bajo el aplastante peso del sol de la tarde, el calor brillando sobre el agua y convirtiendo el aire en algo lo bastante espeso como para saborearlo. En el interior del pequeño cobertizo de madera situado detrás de su casa, Willie permanecía inclinado sobre la desgastada carcasa del motor fueraborda Johnson, que antaño había impulsado innumerables excursiones de caza con su abuelo Junior Edwards. El sudor trazaba lentos senderos por sus sienes y goteaba sobre la superficie metálica mientras trabajaba en tornillos que no se habían girado en años, tal vez décadas. El motor había permanecido intacto desde que Junior falleciera 5 años antes, en diciembre de 2019, una silenciosa reliquia de un hombre cuya presencia había llenado antaño todos los rincones de la vida de Willie. Se había dicho a sí mismo muchas veces que lo restauraría, que volvería a oír su rugido atravesando el pantano al amanecer. Pero el dolor tiene una forma de disfrazarse de postergación. Siempre había otra temporada para filmar, otra obligación, otra razón para dejar el pasado intacto. Con la producción de Swamp People, temporalmente en pausa el verano, se extendió largo y tranquilo ofreciendo a Willie algo raro tiempo. Y en esa quietud finalmente reunió la determinación para ver si el viejo motor podía respirar de nuevo. Había aprendido a manejar motores al lado de Junior de pie sobre cubos volcados cuando era niño, observando cómo unas manos llenas de cicatrices se movían con una maestría inconsciente. Junior creía que un cazador de pantanos que no entendiera su propio equipo era un riesgo para sí mismo y para cualquiera que dependiera de él. En el pantano, la ayuda estaba a kilómetros de distancia y a veces era imposible llegar a ella. Arreglabas lo que se rompía con lo que tenías: alambre, cinta adhesiva, trozos de metal y una determinación obstinada. Aquellas lecciones habían convertido a Willie en un hombre capaz de arrancar vida a una maquinaria moribunda a base de pura persistencia que se negaba a abandonar cuando otros se habrían rendido a la frustración. Se apoyó con fuerza en un perno obstinado. La llave resbaló. Sus nudillos se golpearon contra la carcasa, la piel se partió bajo el repentino impacto. Maldijo en voz baja, limpió la mancha de sangre en un trapo viejo, y fue entonces cuando se dio cuenta. Una costura. Era tenue, casi invisible bajo las capas de pintura vieja, pero una vez visto no podía pasar desapercibido. No pertenecía al diseño original. Atravesaba la carcasa con una sutil precisión que sugería intención más que accidente. La respiración de Willie se hizo más lenta mientras sus dedos trazaban el contorno de lo que parecía ser un compartimento soldado y cuidadosamente mezclado con el cuerpo del motor para que solo el ojo más atento pudiera detectarlo. Su mente le ofreció primero explicaciones sencillas. Piezas de repuesto escondidas para emergencias. Herramientas guardadas por comodidad. Una modificación olvidada con el tiempo. Pero la artesanía le inquietó. Esto no era improvisación. Era ocultación. Junior siempre había sido un hombre de palabras cuidadosamente medidas. Historias que se interrumpían antes de sus conclusiones. Conversaciones que cambiaban bruscamente cuando se mencionaban ciertos años. Había habido miradas intercambiadas entre Junior y el padre de Willie, comunicaciones silenciosas que le decían a Willie, incluso de niño, que estaba al borde de algo en lo que no debía entrar. El respeto a los mayores le había impedido presionar demasiado. El amor le había hecho aceptar los límites sin protestar. Ahora, mientras trabajaba con un destornillador plano a lo largo de la costura, el sudor por sí solo no explicaba el escalofrío que le recorría la espina dorsal. La soldadura se resistió al principio, luego cedió con un suave suspiro metálico que pareció mucho más fuerte de lo que debería haber sido en la quietud del cobertizo. Willie se quedó helado. Durante un largo rato se quedó mirando la estrecha abertura, mientras las cigarras chillaban como si protestaran por la perturbación de algo que llevaba mucho tiempo enterrado.
El sol apretaba el techo de chapa amplificando el calor, pero sentía frío en las manos. Lentamente introdujo la mano en el oscuro hueco, y sus dedos rozaron algo envuelto en un hule. Lo sacó con reverencia como si manipulara una frágil reliquia recuperada de una tumba. El paquete pesaba más de lo que esperaba. No la abrió de inmediato, sino que se quedó allí con el corazón latiéndole con fuerza en los oídos, sintiendo el peso de lo que Junior había decidido ocultar. El motor del banco de trabajo se transformó de repente. No parecía tanto una máquina en espera de reparación como una cámara acorazada que había guardado fielmente su secreto durante años. Lo que había dentro del hule había sobrevivido al tiempo, a la humedad, a las tormentas y al silencio. Había perdurado porque alguien había querido que perdurara, y Willy comprendió con una claridad que le robó el aliento que una vez que lo desenvolviera el pasado, nunca volvería a parecer tan sencillo como antes. Junior Edwards había sido más grande que la vida en las unidas comunidades del Bayou. Empezó a cazar caimanes cuando apenas tenía fuerza suficiente para sostener un rifle, heredando el oficio de su padre en un linaje que se remontaba a generaciones de hombres que conocían el pantano más íntimamente que cualquier calle de la ciudad. En aquellas primeras décadas, los límites entre el bien y el mal eran a menudo borrosos por necesidad, y la supervivencia a veces dictaba decisiones que no resistirían el escrutinio en circunstancias más tranquilas. Cuando Willy nació a principios de los 1980, la reputación de Junior estaba firmemente cimentada. Era conocido como uno de los mejores cazadores de la región, un hombre capaz de leer los sutiles cambios en los patrones del agua y predecir dónde aparecerían los caimanes más grandes. Las historias sobre él circulaban en las tiendas de cebo y en las reuniones junto al muelle, y cada vez eran más elaboradas. Algunos decían que podía sentir el peligro antes de que se manifestara. Otros juraban que poseía un instinto para el pantano que rayaba en lo sobrenatural. Para Willy esas historias no eran mitos. Eran recuerdos de la infancia de ir en barca al amanecer con la niebla rizándose sobre el agua, viendo a su abuelo moverse con autoridad sin esfuerzo por canales enmarañados que habrían desconcertado a cualquier otra persona. Junior pertenecía a la marisma de un modo que hacía que el mundo moderno pareciera casi pasajero en comparación. Pero incluso las leyendas proyectan sombras. Había lagunas en la historia de Junior, sobre todo durante las 1970s. Años en los que había desaparecido por completo del pantano. La explicación que se ofrecía era siempre la misma: trabajo en una plataforma petrolífera en el Golfo. Trabajo duro, largas rotaciones, buen dinero. Sin embargo, cuando Willy intentaba ensamblar la línea temporal en su mente, los detalles se negaban a alinearse limpiamente. Las fotografías de aquella época mostraban a Junior junto a hombres cuyos trajes a medida y expresiones cautelosas no parecían trabajadores del petróleo. Los escenarios parecían demasiado pulidos, demasiado deliberados. Cada vez que Willy preguntaba por aquellos años, su padre redirigía la conversación con práctica facilidad. El mensaje era inequívoco. Algunos capítulos estaban cerrados. Algunas puertas no debían abrirse. Por lealtad, por respeto, Willy había obedecido. Había elegido la comodidad de la admiración frente a la incomodidad de la duda. Junior murió en una fría mañana de diciembre en 2019, Su corazón, tenso por décadas de trabajo y quizá por cargas nunca dichas en voz alta, finalmente se rindió. Willy se había sentado junto a su cama de hospital con el estéril olor a antiséptico flotando en el aire, agarrando la mano de su abuelo mientras el ritmo de su respiración vacilaba. En esas últimas horas Willy había esperado una confesión, claridad, alguna revelación que resolviera las persistentes preguntas. Pero Junior había guardado silencio sobre el pasado. Sus ojos habían guardado historias, pero sus labios no les habían dado forma. Llevaba sus secretos consigo en la oscuridad. O eso creía Willy. Ahora, de pie en el cobertizo con el fardo de hule apoyado pesadamente en las palmas de las manos y el motor abierto a sus espaldas como un ataúd desenterrado, Willy se dio cuenta de que el silencio no había sido absoluto. La verdad no se había dicho en voz alta, pero tampoco se había borrado. Se había ocultado, se había colocado deliberadamente en un lugar que solo alguien que restaurara el motor con cuidado llegaría a descubrir. Si fue intencionado, una decisión calculada para dejar que el tiempo suavizara el impacto antes de la revelación,
o simplemente un escondite que Junior supuso que permanecería intacto. Willy no podía saberlo. La incertidumbre le presionaba casi tanto como el propio paquete. Respiró lentamente sintiendo cómo el pasado y el presente convergían en aquel pequeño y sofocante cobertizo. Entonces, con unas manos que ya no se sentían del todo firmes, empezó a desenvolver el hule sabiendo que lo que surgiera daría nueva forma no solo a la historia del hombre que lo había criado, sino a la historia que Willy se contaba a sí mismo sobre la lealtad del legado y el coste del silencio. Pero el paquete que tenía en las manos parecía pesado con implicaciones que iban mucho más allá de su peso físico, y los dedos de Willy vacilaron sobre los nudos del hule mientras contemplaba si era mejor dejar algunas puertas cerradas, secretos sellados con metal y tiempo. Las manos de Willy se movieron con voluntad propia desatando los nudos que mantenían cerrado el hule a pesar de la parte de su mente que gritaba advertencias sobre la caja de Pandora y la imposibilidad de desconocer las cosas una vez que se han aprendido. La tela se desprendió para revelar una colección de objetos que se habían conservado cuidadosamente contra los estragos del tiempo y la humedad. Fotografías en fundas de plástico protectoras, documentos doblados con precisión y un pequeño diario de cuero cuyas páginas estaban llenas de la distintiva letra angulosa de Junior. Willy esparció el contenido por su mesa de trabajo, sus ojos se movían de una prueba a otra, mientras su cerebro luchaba por ensamblarlas en una narración coherente. Las fotografías fueron el primer shock imágenes que mostraban a Junior en contextos que contradecían todo lo que Willy creía saber sobre la vida de su abuelo durante aquellos años desaparecidos. Junior aparecía junto a coches de lujo, que ningún cazador de caimanes honrado podría haberse permitido vistiendo ropas que parecían caras y fuera de lugar en un hombre al que Willy solo había visto con camisas de trabajo y botas de agua. Estaba Junior en lo que parecía ser un restaurante o club de lujo rodeado de hombres cuyo lenguaje corporal sugería poder y peligro a partes iguales, y había fotografías de reuniones que parecían clandestinas, tomadas desde ángulos que sugerían a alguien documentando pruebas en lugar de preservar recuerdos felices. Los documentos planteaban preguntas aún más inquietantes, en particular, una serie de recibos y libros de contabilidad que detallaban transacciones financieras mucho más allá de lo que podría explicarse por los ingresos de la caza o el trabajo legítimo en las plataformas petrolíferas. Grandes sumas de dinero que cambiaban de manos a anotaciones codificadas que hacían referencia a entregas recogidas y pagos por servicios que nunca se especificaban razonablemente. A Willy le temblaron las manos al reconocer la firma de su abuelo en varios de los documentos, lo que confirmó que no se trataba de falsificaciones ni de casos de confusión de identidad, sino de auténticos registros de la participación de Junior en actividades que existían en algún lugar en las sombras entre lo legal y lo delictivo. Pero fue el diario lo que más le afectó, porque aquí estaba la propia voz de Junior describiendo acontecimientos y decisiones que pintaban un cuadro de compromiso moral y creciente implicación en algo que había empezado poco a poco y había crecido más allá de su capacidad de control. Las primeras entradas eran casi mundanas, describiendo presiones financieras y oportunidades que parecían bastante inofensivas, moviendo paquetes para gente que pagaba bien y no hacía demasiadas preguntas, utilizando su profundo conocimiento del pantano para transportar mercancías a través de canales que las fuerzas de la ley no sabían que existían. Las justificaciones de Junior estaban ahí en la página, argumentos que se había hecho a sí mismo para mantener a su familia y aprovechar habilidades que de otro modo quedarían sin recompensa. Pero el tono de las anotaciones del diario cambiaba a medida que Willy profundizaba en la lectura, siguiendo la trayectoria de Junior desde contrabandista de poca monta hasta alguien involucrado en operaciones mucho más serias y peligrosas. Había referencias a sucesos que Willy reconocía de historias familiares, un barco que supuestamente se había hundido en una tormenta, un compañero de caza que supuestamente había muerto en un accidente, un periodo en el que Junior había permanecido fuera de casa durante meses seguidos. El diario sugería explicaciones alternativas para estos sucesos, insinuaba violencia, traición y consecuencias que habían sido encubiertas mediante una combinación de la pericia de Junior en los pantanos y la cooperación de personas en posiciones de autoridad que tenían sus propias razones para mantener ciertas verdades ocultas. Willy se encontró sentado pesadamente en un taburete. Sus piernas ya no eran capaces de soportar su peso,
mientras las implicaciones se agolpaban en su mente. ¿Cuántas de las historias con las que había sido criado eran mentiras o versiones cuidadosamente editadas de los acontecimientos? ¿Cuánto del respeto y la admiración dirigidos a Junior Edwards se habían basado en una imagen falsa? Esta fachada cuidadosamente construida ocultaba actividades y elecciones que habrían horrorizado a la comunidad que lo adoraba. Y lo más preocupante de todo, ¿quién más en la familia lo había sabido? La evasiva de su padre sobre el pasado de Junior de repente adquirió dimensiones nuevas y más oscuras. ¿Había estado protegiendo a Willie de verdades incómodas o había sido cómplice del mantenimiento de una conspiración de silencio que permitía a Junior eludir la responsabilidad por las cosas que había hecho? Las últimas anotaciones del diario escritas pocos meses antes de la muerte de Junior sugerían que el anciano había estado luchando contra la culpa y el miedo a que su pasado pudiera alcanzarle incluso después de tantos años. Había referencias a pesadillas a antiguos socios que habían empezado a ponerse en contacto de nuevo tras décadas de silencio, a una creciente certeza de que secretos tan importantes no podían permanecer enterrados para siempre por mucho tiempo que pasara o por mucho cuidado que se pusiera en ocultarlos. Junior había escrito sobre el compartimento del motor de la lancha en esas últimas páginas, describiéndolo como un seguro en caso de que le ocurriera algo, una prueba que podría proteger a la familia, si llegaba la gente equivocada haciendo preguntas o amenazas. Pero también había escrito sobre su esperanza de que nunca se descubriera el compartimento, de que lo que hubiera hecho muriera con él y evitara a sus descendientes la carga de saber qué clase de hombre había sido realmente bajo la leyenda. El enfrentamiento familiar. Willie permaneció sentado en su camioneta frente a la casa de su padre durante casi 20 minutos con el diario y las fotografías en el asiento del copiloto a su lado, como granadas vivas a punto de detonar. A través de la ventana del salón, podía ver movimiento a su padre acomodándose en su sillón reclinable después de cenar a la madre de Willie, moviéndose entre la cocina y el comedor al cómodo ritmo de una rutina nocturna que probablemente se había repetido miles de veces a lo largo de las décadas. La normalidad de la escena hacía que lo que Willie estaba a punto de hacer pareciera aún más destructivo, como si se estuviera preparando para lanzar una bomba en medio de su pacífica existencia. Cuando Willie finalmente se obligó a salir de la camioneta y subir los escalones de la entrada, el rostro de su padre registró sorpresa que rápidamente se transformó en preocupación al registrar la expresión de Willie. La madre de Willie apareció de la cocina. Su sonrisa se desvaneció al percibir la tensión que irradiaba su hijo como el calor del asfalto en un día de verano. Willie dejó el diario y las fotografías sobre la mesita sin preámbulos. El gesto lo decía todo antes de que hubiera pronunciado una sola palabra sobre lo que había descubierto en el motor de la barca de Junior. La reacción de su padre confirmó lo que Willie se temía. Esto no era nuevo para él. Se le fue el color de la cara al reconocer la cubierta de cuero del diario, y sus ojos se dirigieron a la madre de Willie. Su mirada transmitía volúmenes de historia silenciosa. Ella se hundió en la silla más cercana con una mano apretada contra el pecho como para sujetar físicamente su corazón, y el silencio que descendió sobre la habitación se sintió lo suficientemente espeso como para ahogarse. Willie esperó dándoles tiempo para procesar lo que significaba su descubrimiento y lo que finalmente les exigiría reconocer en voz alta. «Tú lo sabías», dijo finalmente Willie con voz llana a pesar de las emociones que se agitaban bajo la superficie. «Sabías en lo que estaba metido lo que había hecho y nunca dijiste una palabra. Me dejaste crecer idolatrando a un hombre que traficaba con drogas o contrabandeaba. Dios sabe que, a través de estos pantanos, que estaba relacionado con gente implicada en cosas que probablemente acabaron con la vida de personas. Dejaste que construyera toda mi identidad en torno a ser el nieto de Junior Edwards, sin decirme nunca quién era en realidad». El padre de Willie se levantó despacio, su edad de repente visible, en formas que normalmente no lo era, a pesar de estar bien entrado en sus 60s. Cuando habló, su voz llevaba un cansancio que sugería décadas de cargar peso, una carga que Willie solo ahora estaba empezando a entender. Habló de cómo creció, sabiendo que su padre estaba involucrado en actividades de las que no se podía hablar, del miedo que invadía su hogar durante periodos concretos en los que Junior desaparecía durante semanas y volvía más duro y callado que cuando se había marchado. Describió cómo tomó la decisión después de que Junior se alejara finalmente de esa vida a principios de los 1980, de no volver a hablar de ello
de dejar que el pasado permaneciera enterrado al servicio de la preservación de algún tipo de vida familiar cotidiana. Él cambió, insistió el padre de Willy, su voz ganando fuerza a medida que pasaba de la explicación a la defensa. Fuera lo que fuera en lo que estuvo involucrado durante esos años, se alejó de ello antes de que tú nacieras. El hombre que conociste, el abuelo que te enseñó sobre el pantano y te trató con amor y paciencia, eso era real. No era una mentira ni una actuación. Las personas son más complicadas que las peores cosas que han hecho Willy. Tu abuelo pasó los últimos 30 años de su vida intentando ser mejor de lo que había sido, intentando compensar decisiones que no podía deshacer. Pero la madre de Willy tenía una perspectiva diferente, una que aparentemente había mantenido en silencio durante décadas, esperando un momento como este para expresarla finalmente. Habló de la tensión que siempre había existido entre ella y Junior, de su resentimiento por tener que fingir que los rumores y habladurías sobre el pasado de su suegro eran chismes infundados y no verdad. Describió su sentimiento de complicidad en un encubrimiento, viéndose obligada a sonreír y aceptar elogios hacia la familia Edwards, sabiendo que los cimientos de ese respeto se basaban en parte en mentiras y en una historia deliberadamente oscurecida. Se le quebró la voz al admitir que había querido decirle la verdad a Willy muchas veces a lo largo de los años, pero se había plegado al criterio de su padre de que proteger la relación de Willy con Junior era más importante que la exactitud histórica. El enfrentamiento se amplió cuando Willy llamó a sus tíos exigiéndoles que acudieran inmediatamente a casa de su padre para mantener una conversación que no podía esperar. Cuando llegaron y vieron las pruebas esparcidas por la mesa de café, la familia se fracturó siguiendo unas líneas que probablemente habían estado ahí desde el principio, pero que nunca se habían puesto a prueba con tanta severidad. Uno de los tíos insistió en que lo que Junior hubiera hecho era historia antigua, que no tenía sentido arrastrar al presente, que el plazo de prescripción de sus delitos, si es que eran delitos, y no solo decisiones moralmente cuestionables, había expirado hacía tiempo. Otro tío, el menor de los hijos de Junior, admitió que había pasado toda su vida adulta, sintiendo que vivía a la sombra de una mentira, sabiendo lo suficiente sobre el pasado de su padre, como para sospechar que la imagen pública no se correspondía con la realidad privada. Las discusiones se convirtieron en peleas a gritos sobre la lealtad familiar frente a la honestidad histórica, sobre si proteger la reputación de Junior merecía el compromiso moral que exigía. Alguien sugirió destruir el diario y las fotografías, eliminar las pruebas y volver a la cómoda ficción que todos habían estado viviendo. Alguien más argumentó que hacerlo los convertiría a todos en cómplices de lo que fuera que Junior hubiera hecho, que podría haber familias ahí fuera que merecieran respuestas sobre sucesos relacionados con las actividades de Junior. Willy se encontró en el centro de una tormenta que había desatado, pero que no podía controlar, dándose cuenta de que su descubrimiento había hecho algo más que revelar secretos sobre su abuelo. Había puesto al descubierto desacuerdos fundamentales dentro de la familia sobre valores, integridad y el precio que estaban dispuestos a pagar por la paz. El peso de los pecados heredados. Los días que siguieron al enfrentamiento familiar transcurrieron entre noches de insomnio y conversaciones que daban vueltas sin resolverse. Willy se vio incapaz de centrarse en las rutinas cotidianas de su vida, distraído por preguntas sin respuesta fácil y atormentado por la certeza de que una vez perdida la ignorancia, no podía recuperarse por mucho que deseara lo contrario. El pantano que siempre había sido su refugio ahora le parecía diferente. Cada punto de referencia familiar asociado con Junior había sido fundamentalmente recontextualizado por lo que Willy había aprendido. Releyó el diario varias veces. Cada pasada revelaba nuevos detalles que rellenaban huecos en la narración que su abuelo había construido. Había referencias a lugares concretos del pantano que Junior había utilizado como puntos de entrega de mercancías de contrabando. Lugares en los que Willy había pescado y cazado sin saber nunca qué transacciones habían tenido lugar allí décadas antes. Había nombres de personas que habían sido socios de Junior, algunos de los cuales Willy reconoció como hombres que habían asistido al funeral y habían hablado conmovedoramente de lo buen hombre que había sido Junior Edwards. La disonancia cognitiva de reconciliar estas dos versiones de su abuelo, el mentor cariñoso y el hombre implicado en empresas criminales,
creó una especie de latigazo psicológico que hizo que Willie se sintiera desvinculado de certezas que había dado por sentadas toda su vida. La esposa de Willie notó el cambio en él inmediatamente, vio cómo se había vuelto retraído y preocupado incluso cuando estaba físicamente presente. Cuando finalmente le enseñó el diario y le explicó lo que había descubierto, ella le proporcionó una perspectiva que era a la vez más pragmática y compasiva que las que dominaban las discusiones familiares. Señaló que Junior había sido producto de su tiempo y sus circunstancias. Un hombre que había crecido en la pobreza, en una época en la que las oportunidades para gente como él eran muy limitadas y en la que la línea que separaba la supervivencia del crimen era a menudo más difusa de lo que sugería la cómoda moralidad de la clase media. Eso no excusaba lo que había hecho, pero proporcionaba un contexto que hacía sus elecciones más comprensibles, si no perdonables. Pero también desafió a Willie a considerar lo que debía a las personas cuyas vidas las actividades de Junior podrían haber perjudicado si existía una obligación moral de revelar verdades que podrían proporcionar un cierre o justicia, incluso décadas después de los hechos. Esta pregunta atormentó a Willie quizás más que cualquier otra, porque le obligó a sopesar principios abstractos frente a consecuencias concretas para las personas que amaba. Si hacía público lo que había encontrado, si entregaba el diario a las autoridades, o lo compartía con periodistas que habían quedado fascinados por los sórdidos entresijos de la historia criminal de Luisiana, el nombre de la familia Edwards quedaría destruido. Su padre tendría que vivir el resto de sus años con el estigma de ser hijo de Junior. El programa que había convertido a Willie en una figura pública podría abandonarlo antes que enfrentarse a la polémica. Sus propios hijos crecerían con esta mancha en su herencia. Willie se puso en contacto con varias personas ajenas al círculo familiar inmediato en busca de perspectivas que pudieran cortar la niebla de emociones y lealtad familiar que oscurecía su juicio. Un sacerdote al que conocía desde hacía años escuchó toda la historia y luego le ofreció que confesión y responsabilidad no eran lo mismo, que Junior ya se había enfrentado al juicio que le esperaba al otro lado de la muerte y que la responsabilidad de Willie era hacia los vivos y no hacia un principio abstracto de verdad histórica. Un abogado le aconsejó que a menos que el diario contuviera pruebas de asesinatos sin resolver u otros delitos imprescriptibles, no existía ninguna obligación legal de informar de lo que había encontrado, y que la elección correspondía exclusivamente a Willie en función de su propia brújula moral. Pero quizá la conversación más impactante tuvo lugar con un hombre mayor, que había sido uno de los contemporáneos de Junior, alguien que había corrido en círculos similares durante aquellos años y que también se había alejado para construir una vida más legítima. Este hombre describió la complejidad moral de la época, cómo la distinción entre los forajidos y las fuerzas del orden había sido a menudo más una cuestión de a qué lado de las líneas arbitrarias caías que de diferencias fundamentales en el carácter o los valores. Habló de hombres que habían hecho cosas terribles, pero que también habían demostrado valor y lealtad, e incluso extraños códigos de honor, y sugirió que la cuestión no era si Junior había sido un hombre bueno o malo, sino si Willie podía aceptar que había sido ambas cosas, si podía dar cabida a la complejidad de un ser humano que había encerrado multitud de contradicciones. Estas conversaciones ayudaron pero no resolvieron el dilema fundamental al que se enfrentaba Willie. Cada opción a su alcance conllevaba unos costes que resultaban insoportables cuando se examinaban con detenimiento. Revelar la verdad destruiría la paz de su familia y ¿qué conseguiría exactamente? Reivindicar a personas a las que podrían o no seguir importándoles los sucesos de 40 años atrás. Pero guardar el secreto significaba aceptar un papel en el encubrimiento, convertirse en cómplice de la ocultación de la historia de un modo que se sentía como una traición a sus propios valores de honestidad y responsabilidad. Willie comprendió visceralmente cómo las personas acaban tomando decisiones de las que nunca se creyeron capaces. Cómo las circunstancias pueden crear situaciones en las que todas las opciones parecen equivocadas. Lo mejor que puedes esperar es elegir la versión menos perjudicial del error. Vivir con fantasmas. 3 semanas después de descubrir el compartimento en el motor de la barca de Junior, Willie tomó su decisión en las tranquilas horas previas al amanecer, cuando el mundo se sentía suspendido entre la oscuridad y la luz.
No destruiría el diario ni las fotografías porque le parecían demasiado como para intentar reescribir la historia como para participar precisamente en el tipo de encubrimiento que había creado este problema en primer lugar. Pero tampoco los haría públicos ni los entregaría a las autoridades que podrían utilizarlos para reabrir investigaciones sobre sucesos que habían ocurrido cuando Willy era un niño o aún no había nacido. En cambio, los conservaría como registros familiares privados, documentos que reconocían la complejidad de la vida de Junior sin transmitir esa complejidad a un mundo que la reduciría a titulares sensacionalistas y juicios morales. Willy convocó una reunión familiar para anunciar su decisión esperando resistencia desde múltiples direcciones, pero lo que encontró en su lugar fue una especie de alivio exhausto, una sensación de que todos los implicados estaban dispuestos a dar un paso atrás del precipicio de destrucción familiar al que se habían estado tambaleando. Los tíos que habían querido destruir las pruebas aceptaron que era mejor preservarlas que exponerlas públicamente. Los miembros de la familia que habían defendido la honestidad total reconocieron que había distintos grados de veracidad y que mantener algo en secreto dentro de la familia era distinto a fingir que nunca había sucedido. Una paz incómoda se instaló en la familia Edwards, no la armonía inocente de la ignorancia, sino la aceptación más difícil de conseguir que se obtiene al enfrentarse juntos a verdades brutales. Willy decidió escribir su propio complemento al diario de Junior creando un registro del descubrimiento y de la respuesta de la familia que las generaciones futuras pudieran consultar si alguna vez encontraban los documentos. Quería que sus hijos y nietos comprendieran que conocía la verdad, que había luchado con lo que significaba y que había tomado decisiones conscientes sobre cómo manejarla en lugar de simplemente permanecer ignorante o esconder la cabeza en la arena. Esto se sentía importante como una forma de honrar tanto la complejidad del legado de Junior como la propia responsabilidad de Willy de ser honesto consigo mismo, incluso si esa honestidad no se compartía con el mundo en general. El propio motor del barco se convirtió en un monumento en la mente de Willy, un recordatorio físico del descubrimiento que lo había cambiado todo. Terminó los trabajos de restauración y consiguió que el viejo Johnson volviera a funcionar sin problemas, pero no se atrevió a utilizarlo en el agua, sino que lo guardó en su cobertizo, como una pieza de museo, una conexión tangible con su abuelo, que ahora tenía capas de significado que nunca antes había tenido. A veces Willy se sentaba en el cobertizo y se limitaba a mirarlo pensando en el hombre que había sido su propietario, en los secretos que había escondido en su interior y en el legado de complicaciones que toda familia hereda, lo quiera o no. La relación de Willy con el pantano cambió de forma sutil pero significativa tras el descubrimiento. Las vías fluviales que antes le habían parecido una pura vía de escape, ahora estaban asociadas a las actividades de contrabando de su abuelo, a transacciones que explotaban el aislamiento y la complejidad del bayou, con fines ajenos a la caza o la pesca. Pero poco a poco Willy encontró la forma de reclamar ese espacio, de reconocer su historia, sin dejarse consumir por ella. El pantano había existido mucho antes que Junior Edwards y existiría mucho después de que todos los que lo conocieron se hubieran ido. Contenía multitud de historias, algunas bellas y otras feas, y la relación de Willy con él no tenía por qué definirse únicamente por los capítulos más oscuros. Se reanudó el rodaje de Swamp People y Willy volvió a los ritmos de actuación y producción que definían su vida pública. Nadie en el equipo ni entre el público del programa sabía lo que había descubierto ni cómo había sacudido los cimientos de su identidad. Sonreía para las cámaras, contaba historias sobre la caza del caimán e interpretaba el papel de Willy Edwards, cazador profesional de pantanos y personalidad de la televisión. Pero llevaba el peso del conocimiento privado, comprendiendo como nunca antes había comprendido que todo el mundo vive múltiples vidas simultáneamente: el personaje público y la realidad privada, la imagen que proyectamos y las verdades que llevamos solos. En los momentos de tranquilidad, Willy pensó en lo que Junior habría querido que hiciera con el descubrimiento. Si el hombre mayor había ocultado esas pruebas, esperando que nunca se encontraran, o si alguna parte de él quería que la verdad saliera a la luz, en algún momento que se supiera, aunque no pudiera reconocerse públicamente, Willy nunca lo sabría con seguridad. Solo podía hacer las paces con las decisiones que había tomado, basándose en información incompleta y motivaciones complicadas.
Había aprendido que para querer a alguien no hace falta estar de acuerdo con todo lo que ha hecho, que la lealtad familiar puede coexistir con una evaluación lúcida de los fallos morales y que a veces lo mejor que se puede hacer es reconocer la complejidad en lugar de tratar de forzar narraciones simples sobre vidas complicadas. El diario permaneció en una caja fuerte e ignífuga en el despacho de Willy, un secreto que pasaría a sus propios hijos cuando tuvieran edad suficiente para soportar su peso. Había añadido una carta explicando su decisión de no hacerlo público, esperando que lo entendieran, aunque no estuvieran de acuerdo, esperando que le concedieran la misma gracia que él trataba de conceder a Junior, el reconocimiento de que las personas hacen lo mejor que pueden con la información y las circunstancias que se les dan. Ese juicio desde posiciones de comodidad y distancia siempre es más fácil que la toma de decisiones en el momento de la crisis. Willy Edwards había descubierto algo en el motor del barco de su abuelo que le perseguiría para siempre. Sin embargo, también había descubierto algo sobre sí mismo en el proceso de decidir qué hacer con ese conocimiento. Había aprendido que podía mantener contradicciones, que podía amar a alguien sin dejar de reconocer sus fallos, que podía elegir la integridad privada antes que la reivindicación pública. El descubrimiento le había cambiado de un modo a la vez doloroso y necesario, forzándole a un crecimiento que nunca habría elegido, pero que en última instancia le había hecho más completo, más honesto, más humano. Y si eso no era exactamente la redención, era al menos una especie de paz. El único tipo disponible cuando convives con fantasmas que se niegan a permanecer enterrados, pero con los que has aprendido a coexistir de todos modos.